tomar unos 2 minutitos como para hacer una breve introducción para quienes no nos conocen. Bueno, Yo soy Paula Hermida, quien me acompaña es Sandra Kuchevaski. Ambas somos docentes de la segunda cátedra de Psicología del Trabajo de la Facultad de Psicología UBA, y junto a tu secretaría estamos llevando a cabo desde el año 2019 el programa de jubilación activa, que es un programa de preparación para la jubilación y acompañamiento a las trabajadoras y los trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires. El año pasado hicimos algunas actividades presenciales y bueno, este año nos encuentra con este contexto que nos atraviesa a todos, y de alguna manera estuvimos proponiendo diferentes actividades que sirvieran como para mantener activo justamente el programa. Y hace unos 15 días tuvimos la primera charla de este ciclo de charlas que forman parte del programa. En el caso del día de hoy tenemos esta segunda charla que se llama Memoria, Olvidos y otras cosas que no recuerdo. La charla va a estar a cargo de Sandra. Un poco nuestra propuesta para el día de hoy, igual que lo hicimos la vez pasada para quienes ya estuvieron, es que Sandra pueda exponer la temática. También va a contener justo la charla de hoy algunas actividades y algunas cosas como para hacer entre todas. Les proponemos, esta charla va a durar más o menos 40-45 minutos, que hacia el final, si queda alguna duda o pregunta que quieran que pensemos, por supuesto la puedan plasmar en los comentarios. Yo voy a estar registrando los comentarios y tomamos todas estas inquietudes que aparezcan hacia el final. Y bueno, eso, espero que lo disfruten, que lo pasen bien, y bueno, nos vemos en un ratito. En mi caso, Sandra sigue. bueno, gracias Paula, gracias a la Secretaría, gracias a la cátedra. Bueno, nuestro encuentro de hoy, voy a compartir un PowerPoint para que lo veamos. Tiene que ver con memoria, olvidos y otras cosas que no recuerdo, ¿sí? Puntualmente, el desarrollo que voy a plantear, como para hacer un recorrido, va a tener como 3 o 4 ejes fundamentales que tienen que ver con la memoria, con las funciones del cerebro, de los olvidos, pero básicamente también estas cuestiones que a veces no tomamos en cuenta y hacen a que tengamos problemas de registrar algunas cuestiones o de memorizar, o lo que llamamos memorizar, ¿sí? Porque en realidad, en general, cuando uno se olvida o empiezan a haber algunos olvidos, en realidad empezamos a estar preocupados, ¿no? Me preocupan, me olvido lo que me olvido, me preocupa mucho, poco, bastante, me lo tomo con humor, me lo tomo con preocupación. En realidad me hago una pregunta de fondo que es, ¿qué me está pasando? Las cuestiones que me preocupan, ¿por qué no me estoy acordando? ¿Es normal? Es otra de las preguntas que aparecen. ¿No es normal que me olvide? ¿Estoy complicado? ¿Consulto a un médico? ¿Estoy complicada? Básicamente la primera pregunta que aparece es, ¿tengo Alzheimer? ¿Me está agarrando el alemán? Estas cuestiones que uno escucha en general más seriamente o en forma más humorística. Y en realidad lo que vamos a tratar de pensar es que en esta charla no es que vamos a descartar el Alzheimer, no vamos a hablar de Alzheimer, si quieren alguna otra vez hablamos de otras Alzheimer y otras patologías, ¿sí? Pero básicamente lo que tratamos de pensar hoy es acercarnos al concepto de la mente, del cerebro y de las funciones del cerebro, ¿sí? Si nosotros pensamos y analizamos desde la neurobiología, el cerebro, bueno, más allá que es un órgano que pesa aproximadamente 1,5 kg, ¿sí? Posee 100 millones de neuronas en forma de red interconectadas, una de las funciones, y ahora lo vamos a después discriminar, tiene que ver con procesar y retener gran cantidad de datos, ¿sí? En este sentido, vamos a hacer una distinción. El cerebro es el órgano, ¿sí? Es una cuestión más de funcionamiento, órgano y neuronas, ¿sí? Lo que nosotros en general vamos a distinguir es cerebro de mente. ¿Por qué? Porque la mente es donde realmente se juegan todo lo que tiene que ver con las emociones y el pensamiento. Pero si tuviéramos que discriminar qué pasa en cada lado, cómo viene el tema de dónde sucede cada cosa, en realidad en todas las actividades participa el cerebro, ¿sí? O sea, participa en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de las actividades estamos teniendo
como foco hoy en la memoria, pero la memoria es una de las actividades que hace el cerebro. Participa también en la atención, en la concentración, en la percepción, en el lenguaje, en la toma de decisiones y en las acciones que después vamos a llevar adelante, ¿sí? Y esto también incide en el comportamiento. Ahora, si yo tuviera que hablarles del cerebro, solamente del cerebro, en realidad el cerebro no tiene emociones, no se conflictúa. Lo que nos conflictúa a nosotros tiene que ver más con la mente, ¿sí? Que es donde están más los pensamientos y las emociones. ¿Sí? La sensación de miedo, lo veíamos la otra vez, las percepciones que tenemos, se van construyendo y se van almacenando. Pero si tuviéramos que pensar solamente en las neuronas o en cómo funciona nuestro cerebro, quisiera sacar algunos mitos y verdades sobre esto. ¿Sí? Hay algo que en general uno escucha que al cerebro no lo usamos todo, ¿sí? Que hay una gran parte por descubrir, que hay una gran parte que está como en stand-by y no se utiliza. En realidad, sí y no. O sea, usamos todo, todos usamos todo el cerebro, pero no todo el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando estamos activando en unas actividades, se van activando zonas, se van activando el 2%, ¿sí? De toda la capacidad que tiene nuestro cerebro, o nuestras neuronas. Si hacemos una cuenta sencilla y decimos si hay 100 neuronas, se van activando el 2%, o sea, de a 2 por zona, participando obviamente en las diferentes actividades, y a mayor complejidad de actividades hay más zonas que se comprometen, ¿sí? Otro mito, o sea que sí usamos todo el cerebro, si no es que hay una parte por desarrollar y algún momento se va a vislumbrar cuál es, ¿sí? Lo otro que pensamos es en general que la vejez hace que se pierda la memoria. Es un mito en cierta parte, ¿por qué? Empecé contando que nosotros no vamos a hablar de enfermedades porque cuando hay una enfermedad de Alzheimer u otros trastornos, ¿sí? Los indicadores que nosotros tenemos son diferentes. Lo que vamos a ir percibiendo es que en general nuestro entorno empieza a darse cuenta de estos, no ya de olvido, sino que problemas de memoria, ¿sí? Porque nos cuentan algo y no lo recordamos, porque obviamente no es que nos cuentan algo, prestamos atención y lo olvidamos, sino que tiene que ver con esta otra función de la memoria. Entonces, nosotros podemos estar más envejecidos o vamos a ir envejeciendo, pero no es relación directa que se va a perder la memoria sí o sí. Si nosotros mantenemos nuestro cerebro activo y nuestras actividades cerebrales las conflictuamos para que no hagan siempre lo mismo, sino que vayan adquiriendo nuevas cuestiones, en general no hay una pérdida significativa de memoria, ¿sí? Hablando sin patología de por medio, ¿no? Sí puede haber que no podrán, o sea, la sinapsis puede ser un poquito más lenta, pero digo, no es necesariamente pensar y relacionar la vejez con la pérdida de memoria. Otra cosa que también me parece interesante rescatar es que hay gente que dice a sí misma, no puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. O, como chiste simpático, es no puedo mascar chicle y cruzar la calle, dos funciones no me salen. No, no es así, ¿sí? Uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero a lo mejor sucesivamente. Porque si no nuestro cerebro colapsa o realmente las neuronas que se tienen que prender no se prenden para poder activar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en realidad, como decíamos antes, en el sistema se van prendiendo el 2% al utilizar cada zona del cerebro. Entonces, sí, cuando alguien dice tengo el cerebro apagado, tengo el cerebro no quemado, sino apagado, hay una realidad, porque sí está activado ciertas zonas y algunas sí se prenden y otras no, y está muy bien que sea así. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando nosotros hablamos de la memoria, vamos a ver que hay un montón de clasificaciones, pero vamos a ver que también en esto que decíamos, en la atención, el aprendizaje, la concentración, la percepción, son realmente muchas de las actividades que funcionan en la memoria. Ahora, nosotros tenemos como dos momentos o una clasificación sencilla, ¿no? Para no aburrirnos con tanta teoría. Memorias que se llama a corto plazo y a largo plazo.
La memoria a corto plazo es la que recuerdo los sucesos que acontecen en el mediano tiempo o en lo inmediato. Y las de largo plazo son aquellas cosas que archivamos hace mucho y que están ahí para ser rescatadas, ¿sí? En general, cuando uno está haciendo simultáneamente muchas cosas, o en estos tiempos, que en general no son solamente estos tiempos, sino que en general estamos estresados o tenemos algunas dificultades, en general lo que no hacemos es prestar atención o tener la atención lo suficientemente activa para hacerlo en números cortitos. La memoria a corto plazo retiene los sucesos, ¿sí? Y tiene una duración entre 20 y 30 segundos. La memoria a largo plazo recuerda y almacena sucesos con mucho más tiempo. Entonces, vamos a ver que cuando uno piensa en los procesos que tiene que hacer sola la memoria, por un lado está la codificación, o sea, nuestro cerebro no va a tener que discriminar en diferentes cosas como para archivar. ¿Sí? Nosotros los psicólogos hablamos muchas veces de representación, bueno, por eso cuando hablemos de psicoanálisis, pero básicamente hay una codificación del lenguaje, está esto de almacenaje, que es el almacenamiento como tienen nuestras computadoras, que lo que le decíamos recién, por ejemplo, es a largo plazo, y después la recuperación. O sea, es como ir a buscar a ese archivo que tengo en algún lugar los datos que había almacenado. Ahora, cuando nosotros manejamos una computadora, muchas veces, no sé, vamos a cerrar un PowerPoint y nos dice que no está configurado o el código no coincide. Cuando lo guardamos, si no lo guardamos con un nombre que nos recuerde y un dato específico para poder acceder, la recuperación después es complicada. La tecnología nos ha ayudado con diferentes modos de recuperación de este material que guardamos en la computadora. Bueno, en el caso del cerebro lo mismo. O sea que también en la memoria puede haber fallas en alguno de estos procesos. ¿Sí? No solamente es la memoria a corto o largo plazo, sino que también puede haber alteraciones en la manera en que o almacené la información o codifiqué la información, y por supuesto recuperar eso me va a complicar un poco más. Ahora, si yo tuviera que pensar y hacer una analogía o hacer algo semejante entre un celular y nuestra memoria, ¿sí? ¿Qué les pasa a nuestro celular? Y más ahora con los 800 millones de grupos de WhatsApp, de imágenes, de memes, de videos. Se satura, se llena. Cuando antes, hace rato, nosotros teníamos los primeros teléfonos celulares, en general te decían, bueno, apagalo para cargar el celular. ¿Sí? Creo que algunos en algún momento lo hicimos porque temíamos que se incendiara, que se prendiera fuego, pero en realidad nos pedían que apaguemos el celular para cargarlo. Hoy por hoy no lo hacemos, o por lo menos yo no lo hago, sino que lo tengo activo y lo enchufo. Pero más allá de eso, en general, nosotros no estamos acostumbrados a parar y a callar y a desconectar nuestra cabeza. Siempre está en funcionamiento por todo lo que decimos, que en realidad maneja el cerebro todo, pero también la memoria se llena de cosas que inciden a que después, cuando yo tengo que recordar ciertas cosas, se me complique. Entonces, vieron que nosotros agarramos un día porque está lenta el teléfono, porque no podemos acceder a lo que estábamos buscando, porque nos tira otra cosa, nos sentamos y empezamos a eliminar imágenes, a eliminar memes, a eliminar videos. Bueno, todo eso deberíamos poder hacerlo por nuestra memoria. ¿Les parece que se puede? Bueno, qué pregunta, ¿no? A ver, por el momento no nos están diciendo, no sé, qué pensarán No sé, nuestros espectadores de todo no esto, sé. de toda esta información, quizás la están Está, procesando está todavía. claro, están codificando. Claro. Entonces, vamos a ir viendo que básicamente, ¿sí? Algunas cosas se pueden eliminar y otra es importante no prestarle atención. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos, ¿sí? Básicamente todo el tiempo captando toda la información que nos viene del exterior, sería complicado. Entonces, vamos ahora a los olvidos. Los olvidos son fallas en la atención. Uno siempre suele decir problemas de olvidos, problemas de memoria. Y no es así. En realidad la memoria es una de las funciones. Los olvidos tienen que ver con una falla en la atención. Pero si yo tuviera que empezar a hablar con alguien que estoy entrevistando o
me empiezan a contar que tienen problemas de atención, en realidad debemos buscar la base de esta problemática en otro lado, ¿sí? Para ir discriminando y para realmente llegar a saber si es un problema más neurológico o es un problema de atención que tiene que ver. En general, vamos a ver que hay varias características. Por un lado, las consultas, o por lo menos hoy por hoy se hablaba básicamente solo de la salud física en la pandemia y ahora se escucha mucho más la salud mental, vamos a ver que tanto el insomnio, ¿sí?, como las alteraciones del sueño producen una falla de atención. Si duermo mal, si me despierto muchas veces, si esto no tiene que ver con la cantidad de horas, que es otro tema, que tiene que ver con cómo se estructura o se reestructura el sueño, pero básicamente si yo duermo cortado, si duermo poco porque me desperté porque estoy preocupado, en general, al día siguiente mi atención va a ser menor, ¿sí? Entonces eso es uno de los primeros causantes, o por lo menos para pensar cuáles son las cuestiones que son problemáticas a la hora de pensar por qué me olvido, por qué me falla la atención. Otra cuestión tiene que ver también con las patologías, que no son patologías, pero sí básicamente en este caso lo vamos a tomar como algunos indicadores que tienen que ver con el estrés y con la ansiedad, ¿sí? Y este estrés y ansiedad también, la otra pata o el otro gran componente, tiene que ver con la depresión, ¿sí? Son las tres cuestiones que están pasando actualmente, pero en general, cuando uno empieza a tener fallas en la atención, se da directamente relacionado a esto. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién no vive esta salud? Yo vivo acá en la Argentina, me pasan las mismas cosas que ustedes, pero digo, ¿cómo controlamos ese estrés? ¿O cómo hacemos para que este estrés lo podamos modular de una manera que no sea productivo? Sí, yo creo que para una próxima vez podamos a poder hablar, Paula, de estrés, de trastornos, de emociones y todo esto, ¿no? Si les parece y les gusta la idea. Pero sinceramente también hay cuestiones de las emociones, que estoy enojado, estoy triste, o sea, todas las emociones también inciden en los olvidos. ¿Por qué? Porque mi cotidiano está involucrado en muchas horas en estar dando vueltas con ciertas cosas que me preocupan. Entonces, estas preocupaciones hacen que es como el celular, vuelvo a la metáfora, se recaliente, se siga dando vueltas. ¿Vieron cuando el circulito busca algún material y no lo encuentra? Bueno, los sistemas se recalientan. En este caso, nuestras emociones hacen que nuestra atención también salga del exterior o salga de las cuestiones que necesitamos hacer para ir directamente a involucrarse en estos olvidos, ¿no? Yo tengo una amiga que me dice, de las películas donde dejé las llaves, ahora viene la segunda opción, donde dejé los anteojos. Bueno, ¿dónde dejé el celular? Entonces, muchas veces tenemos que hacer el recorrido, voy hasta la habitación porque cuando salí de la cocina ahí me olvidé en el camino. Bueno, en general, cuando salí, más allá de todo, estaba pensando en otras cosas o estaba involucrándome con alguna cuestión que me tiene mal, y esto obviamente hace que falle mi atención. Hay unas cuantas más, pero digo, hay algo en relación a veces a la alimentación y a la actividad física que están directamente relacionados a los olvidos y a las fallas de atención, ¿sí? Cuando decíamos nuestra memoria se llena, en general nuestra memoria del teléfono, vamos anulando cuestiones. Cuando nosotros estamos en actividad, nuestro cerebro se va recargando. La mejor manera de descomprimir, y hay grandes estudios que también dicen que durante la actividad física se generan, aparte de cambios en las hormonas, en un montón de aspectos físicos y fisiológicos, también hay una manera de compensar los niveles a nivel cerebral de químicos que hacen que en general cuando estamos estresados y cuando estamos sufriendo suben esos indicadores, ¿sí? Y esto de la alimentación no es menor, ¿no? Muchas veces, o porque estamos solos, o porque somos dos, ¿no? Entonces nos hacemos un fideíto, nos hacemos un arrocito, una sopita, ¿no? Esto que siempre decimos aparte en diminutivo. En general, los nutrientes, ¿sí?, y toda la diversidad en la alimentación también hacen que nuestros niveles
¿sí?, químicos y físicos estén compensados. Muchas veces por comodidad, obviamente a veces también por recursos económicos, pero no tratamos de compensar nuestras dietas con diferentes alimentos que hacen a que todo el organismo, cerebro incluido, reciba los suficientes nutrientes. Y algo que no es menor en esta etapa de la vida y ni nunca, pero digo que en general cada vez a veces hay menos registro, tiene que ver con la hidratación, ¿sí? Muchas veces no, o sea, no alcanza con un mate que me tomo, con un café. Tenemos que tener un nivel de hidratación importante, como digo, como toda la vida, pero en general, cuando uno empieza a ser más grande, no siempre recuerda hidratarse, y esto hace también que se descompensen muchos de los sistemas, aparte del cerebro, muchos de los sistemas corporales, ¿sí? Entonces, digo, también son bases en el problema de buscar qué pasa con esto de los olvidos y la atención. Obviamente somos un solo cuerpo, obviamente estamos teniendo que estar, entre comillas, en equilibrio, pero por una o todas o varias de todas estas problemáticas que puedan aparecer, o todas juntas, ¿sí? Si a veces, si yo les diría, bueno, marquen con un puntito en donde se sientan representados, en general no es por una sola causa, y eso también es importante. Los problemas de atención son en general multicausales, no hay un solo problema. Básicamente puede ser que uno esté incidiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces decíamos, no todos los olvidos son problemas de memoria, y hay algo que también un poco lo empezamos a hablar la semana pasada, no, el encuentro anterior, que tiene que ver con esto de relacionar olvidos con edad. Sí, hay mucha gente joven que se olvida, hay mucha gente joven que, de hecho, yo cuando empecé a realizar talleres de memoria y atención, esperaba que viniera una población de personas más grandes que estuvieran relacionados más a 60, 70, y en realidad las primeras personas que fueron consultándome estaban entre 40 y 50 años. Así que yo también tuve que desandar este camino de pensar que solo las personas más grandes tienen este problema con relación a la atención y a los olvidos, ¿sí? Hay pérdidas de memoria que realmente se transforman en algo complejo, y es irrecuperable estas cosas que se pierden. Sí, puede ser. En realidad hay veces que está bueno olvidarse y perder algunas cosas si no necesitamos recuperarlas. Pero digo, para la preocupación de si algo me está pasando o algo me está sucediendo, obviamente si hay una pérdida significativa en donde hay cosas básicas que no me acuerdo el actor de esta película. Bueno, me puede dar bronca, pero digo, no me estoy olvidando el nombre de quién era mi mamá, quién era mi papá, el nombre de mis hermanos, el nombre de mis hijos, digo. Esas son cosas para pensar en realidad cuando hablamos de estas pérdidas o estas cuestiones más profundas de olvido. ¿Sí? Me puede costar recordar dónde dejé las llaves. Bueno, justo yo tengo el hábito de dejar la llave en cualquier lado. Bueno, hay gente que tiene como más sistematizado, ¿no? Lo deja al lado de la puerta, o en la cajita, o en el gancho. Bueno, ahora, si yo abro la heladera para buscar las llaves, obviamente alguna cuestión de fondo tiene que haber, que no pueda relacionar llaves con puerta, llave con algún mueble, sino que vaya adentro de la heladera a buscarla. Entonces, para ir bajando un poco esta ansiedad de pensar que qué me está pasando, estoy bien o estoy mal, bueno, que olvidemos es un proceso normal. Si pudiéramos hablar, no me gusta hablar de normalidad, pero es algo que sucede y está bien que suceda, ¿sí? Hay necesidad de hacer foco, ¿sí? Y de seleccionar en lo que prestamos atención. No necesitamos toda la información que está presente en el contexto donde estamos. Hay gente que tiene más facilidad, que puede escuchar una conversación acá, mirar para allá, estar atento en lo que pasa en la esquina, no son los más, ¿sí? En general nosotros hacemos foco en algo, y todo lo que pasa en el contexto y todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí?, queda de fondo. Entonces, es básicamente en un suceso, a mí me pasa también, que me encuentro con una amiga y en el mismo relato ella recuerda un montón de sucesos, no que yo no los recuerdo, pero yo tengo registro de otras cosas. Y a veces me río, me digo, no, no me acuerdo yo de eso. ¿Cómo vos te acordás que hiciste tal cosa? Nos pasa en general, que alguien nos hace recordar, pero básicamente, ¿por qué? Porque cada uno hizo foco de otra manera en ese momento,
Y hoy por hoy lo mismo, ¿sí? Si estoy pensando y estoy preocupado y no paro de que mi cabeza trabaje, es muy específico, o sea, es aceptable y es esperable que pueda tener estos olvidos, que pueda estar fallando mi atención. ¿Pero por qué? Porque todo mi mundo interno está comprometido con otra cosa. En este momento de pandemia y en este momento de aislamiento, en general, nosotros cuando tenemos una actividad o en general en nuestras vidas cotidianas, o al menos cotidianas antes de marzo aquí en Argentina, hacíamos muchas cosas, ¿no? Teníamos actividades sociales, salíamos con amigos, hacíamos actividades, no sé, estudiar un curso, una actividad hobby, ¿sí? Y todo eso es como si lo tuviéramos que poner en un modo de sonoro. Todo eso son ruidos y actividades y mucho estímulo que venía del exterior. Al tener que aislarnos, hemos bajado o descendido este ruido exterior, este, esta cantidad de estímulos externos, y nos empezamos a encontrar con nuestros estímulos internos y con nuestros ruidos internos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que empezamos a lo mejor a prestar más atención a cosas que nos pasan o estamos mucho más atentos a cosas del exterior por esto que estamos conectados con la televisión, con la información. Pero digo, a veces es necesario conectarnos y es importante conectarnos con nosotros, no con los ruidos solamente, sino que básicamente con estas cuestiones que hacemos o que somos. Muchas veces no nos queremos hacer cargo y hacemos un montón de cosas para no prestar atención a lo que nos pasa. Bueno, estas pueden ser cosas que nos pasan, pero no necesariamente ni estamos enfermos, ni tenemos que ir ya a hacer una consulta. Sí, si empezamos a notar que algunas cosas que se nos olvidan son muy significativas y no están en este momento dentro de las cosas presentes. Como psicólogos que somos, nosotros tenemos una formación básicamente no psicoanalítica, pero predominantemente con el psicoanálisis. Entonces, si yo puedo pensarlo desde la psicología, puedo decir que nada se pierde, no todo se transforma, sino que nada se pierde, sino que está todo reprimido o en algún lugar de mi inconsciente, ¿sí? Que ciertas cuestiones del deseo hace que se activen, que aparezcan, pero en realidad, ¿sí? Por lo que veníamos diciendo antes, en general, enfocándonos en las neurociencias, vamos a ver que nuestro cerebro es plástico, o sea, la plasticidad hace que nos reacomodemos, nos podamos reconfigurar. Si hay alguna parte o algunas neuronas que no están funcionando, otras toman el relevamiento y las hacen. Entonces, vamos a ver que si hay algo que querramos, no es una fórmula, pero si hay algo que se ha comprobado, es que si algo perdura en el tiempo es porque alguno de estos tres componentes están presentes. La emoción de un suceso. Eso hace que recordemos ese suceso mucho más. La emoción puede ser positiva o negativa, ¿sí? Me pegué un susto bárbaro y recuerdo esa emoción que me representa ese momento es de miedo, o tuve una alegría enorme y esa emoción es más positiva y entonces recuerdo ese suceso con la emoción, pero sí es como es el palito donde traccionamos para poder también identificar o recuperar estas cuestiones. ¿Cuándo mejora nuestra capacidad de recordar también? Es a través de la imaginación. No es que es, porque digo, muchas veces, ay, qué imaginativo, qué creativo, sí tiene que ver con eso, pero muchas veces para buscar esto que decíamos, ¿no? Estos archivos que quedan, nosotros asociamos algunos sucesos con estas otras cosas que pasan, ¿sí? Entonces, la asociación es importante para poder recuperar algunas cuestiones, como a veces en general uno hace, bueno, me olvidé de esto, entonces hago el camino de vuelta, recorro, porque estamos hablando y aparece algo que me sonó, que me acordé, y a lo mejor no tenía nada que ver, pero digo, estas son como las tres llaves para poder recuperar estas cosas que olvidamos. La emoción, la imaginación y la asociación, ¿sí? O sea, si me tengo que ir hoy, me llevo estas tres llaves, ¿sí? Para poder volver a recuperar
estos elementos que hacen que si hay algo que se pierde o hay algo que no está muy a mano, se pueda recuperar. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, lindo, ya nos contaste, ya hablé, la emoción, el cerebro. Bueno, ¿cómo seguimos adelante? ¿Alguno tiene la respuesta, Paula? ¿Alguno quiere decir qué le No, sirve, cómo le sirve? por el momento han aparecido algunas inquietudes que me parece que está bueno que las retomemos, si te parece, al final, más de quizás de casos puntuales. También tenemos un cierto delay entre lo que está apareciendo en Ok. Facebook y lo que estamos diciendo nosotras, así que si nos quedamos así charlando unos minutos nosotras, quizás ahí Puede empiezan a ser que aparezca aparecer, alguna pregunta. claro, algunos Bueno, comentarios. Por el momento es más inquietudes y además digo, si bien lo retomamos en un ratito, ¿no? Como alguna cuestión del temor asociado al olvido, ¿no? Digo, como el olvido está muchas veces vinculado a los miedos que nos da el estarnos olvidando y claro, quizás que aparezca la patología. Pero bueno, muy vamos a bien. ver si alguien quiere hacer algún comentario o si no, seguimos, obviamente, Bueno, ¿no? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿qué Nos hacemos? quedamos, Y ¿qué hacemos? entonces, Nos quedamos con el temor que nos genera, podemos no, mejorar algo. podemos mejorar y podemos, siempre está a nuestro alcance poder mejorar. Así que Ujú. seguimos pensando algunas propuestas, ¿sí? Seguro, seguro. Básicamente hay algo que no podemos relajarnos nunca, que es ejercitarnos. Ejercitarnos, sí, no siempre o involucra también la parte física, pero también estamos hablando de ejercitar nuestro cerebro. ¿Por qué? Como decíamos antes, básicamente nosotros tenemos una posibilidad de resolución y de hacer cosas que nuestro cerebro es re cómodo. Se acostumbra a hacer las cosas de diferentes maneras, pero siempre como muy rutinario. Entonces, no es que yo no puedo aprender, me cuesta, no voy, o sea, sino que le tengo que decir a mi cerebro, bueno, flaco, empezá a trabajar otras partes. Ya estas ya las manejaste, ya estas vinimos conviviendo con estas zonas cómodas en los aprendizajes que tuvimos o que tuve y vos me acompañás en esto, pero básicamente el tema de poder estimular ciertas áreas o también estimular con diferentes actividades va a ser que no necesariamente me tengo que sentar todos los días 1 hora y media a hacer actividades, sino a veces entre las mismas cuestiones cotidianas uno puede cambiar el formato rutinario y activar el cerebro. ¿Sí? Por un lado, me van a decir, bueno, pero nos dijiste que había que tener rutinas en algún momento, horarios, actividades, la otra vez, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Bueno, dentro de las rutinas, también lo planteamos la otra vez, hacer las cosas con alguna modificación es una forma de ejercitarnos, ¿sí? O sea, romper con hago siempre lo mismo. No, puedes hacer la misma actividad, pero le puedes hacer alguna variante. Bueno, limpiar la casa, que me vas a decir que en vez de un producto uso otro. No, pero se puede trabajar, no sé, no voy a limpiar toda mi casa con mi mano no hábil, pero puedo hacer algunas cosas, puedo caminar para atrás, puedo llevar un peso o pasarme de mano las actividades que hago, puedo empezar de otra manera. Yo empiezo en mi casa con no sé, limpio el comedor, después el balcón, el comedor, las habitaciones y la cocina. Bueno, puedo modificar esa rutina. ¿Sí? Digo, esto hace que no lo confundimos en nuestro cerebro, sino que lo movilizamos para que haga las cosas de otra manera. Esto es algo sencillo y doméstico. Lo que digo es, si pensamos en otras cosas, podemos incorporar actividades de diferentes ámbitos, desde culturales, desde un libro, desde una música, desde algún aprendizaje de algo. Algunas personas querrán aprender o tener ganas de hacer algo a nivel idiomas, otros musicales, estas cuentas pendientes, o a veces cosas que hacíamos en nuestros momentos que después de nuestra vida adulta la tuvimos que postergar, podemos retomarlo también, y eso es una forma de ejercitar y de estimular a nuestro cerebro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ejercicio, tenemos que encontrar el error en esta placa, ¿sí?
Para los que están leyendo, Pauli, lo único Sí. que les vamos a pedir es que pongan si lo encontraron o no, que no digan cuál es el error, ¿sí? Muy Así todos bien. participan. Tenemos como un minuto. ¿Sí? Hoy estoy muy generosa con el tiempo. Como un minuto para tratar de encontrar el reloj, el error en esta placa que tenemos frente. Muy bien, ahí está. El delay es de 1 minuto más o menos también, así que vamos a Sí, tener sí, sí, que sí. esperar Lo un, vamos a un esperando, no hay ratito. problema. Sí te Tienen que decir diré, si lo encontró o no, nada bien, más. ahora No te cuál cuento es. cuando vayan respondiendo, a ver si Dale. encontraron el error o no. Mientras tanto, te cuento que habían respondido posteriormente a la duda, ¿no? Que vos Ajá. planteabas antes, que se pueden hacer cosas, se puede hacer ejercicios para la memoria, como, bueno, parte de este desafío que planteas acá también, y Ujú, también incluyendo un poco otras dimensiones que vos enumerabas, como esto de mejorar la alimentación, ¿no? Y tener otro tipo ujú. de cuidados de nuestra salud de forma un poco más integral. Bueno, acá sí, ya tenemos como 5 personas que han encontrado hasta el momento el error, así que vamos No hay muy bien. nadie no encontró, alguien, Sí, perdón, sí, voy lo a encontraron, lo no, no, encontraron. alguien no encontró para revelar el misterio, Ah, si no, 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 seguimos. hasta ahora No se parece hace cargo de decir no lo veo. no, el que, el que calla otorga, ¿viste? No sabemos, tenemos 39 Bueno, personas en sala y más o menos 7 contestaron que sí. Los que no están perfecto. respondiendo no sabemos bien qué pasa. Bueno, a lo mejor fueron a buscar mate. Puede ser, puede No, ser. bueno, no. Eh, nada, es muy sencilla la respuesta. Esto tiene que ver con parte de lo que es la escritura, ¿sí? Acá en la palabra él, estoy redondeándola con el mouse, ¿sí? El error está que acá también aparece otro él, ¿sí? Es sencillo, era una cuestión de atención. Muchas veces hago foco en buscar en los números o en buscar en la ortografía. Bueno, acá es semántico, el problema es que se repiten las dos, ¿sí? Acá una persona, justo 2 personas están diciendo que no, así que bueno, esta respuesta Ah, fue muy va a adecuada para que llegar, puedan ver. Claro, va a tal cual. llegar, 1 minuto después va ¿sí? a llegar al Facebook. Exacto. Vamos a ver que este es un ejercicio sencillo y obviamente si tuviéramos la posibilidad de estar en interacción sería otra complejidad y pondríamos otro tipo de desafíos, ¿sí? Vamos entonces a pensar en esto de lo que hablábamos antes, ¿no? El tema del estrés, por qué se olvida y tipos de olvido, ¿no? Entonces, básicamente no le vamos a echar la culpa siempre al estrés, pero de que tiene que ver. ¿Sí? Otra de las cuestiones que inciden también es la depresión. Y la depresión no solamente por depresión en sí, sino también que muchas veces cierta medicación o cierto estado anímico hace que no tenga la suficiente energía ni la necesaria la posibilidad de poder hacer y conectarme con las cuestiones del entorno, esto que hablamos de la atención. Entonces, uno puede preguntarles, ¿te acuerdas lo que te dije? Me voy a tal lugar, me voy al banco y el otro no hace registro, pero porque está en un cuadro de depresión que no lo permite. Algo que nunca hablamos en esta etapa, también que incide en los olvidos, tiene que ver con las drogas, el alcohol y otro tipo de consumos de sustancias, ¿sí? No solamente ni por jóvenes ni por ni nosotros todos tenemos alguna dificultad en diferentes ámbitos. Bueno, esto de el alcohol y las drogas también incide en el tema de la atención. Hablamos de la mala hidratación y la alimentación y también otras medicaciones, ¿sí? Que tomamos, que muchas veces, lamentablemente, no tenemos a veces algún médico integralista que nos vaya viendo toda la medicación, sino que vamos a diferentes médicos y cada uno de su especialidad nos mira y nos atiende y nos medica. Y muchas veces muchas medicaciones para diferentes patologías o diferentes enfermedades inciden también en los procesos cognitivos y en el proceso de memoria. Decíamos entonces que los tipos de memoria pueden ser sencillos, esto de anteojos, llaves, tarjetas, dónde y cuál era la clave que tenía para el Facebook, para el banco, digo, estos números que los tenemos que anotar, que algunas veces los sistematizamos y a veces
no podemos recordar o recordamos una parte. Esos son olvidos sencillos, ¿sí? Después tenemos estos olvidos complejos que hablábamos antes, que tiene que ver con el nombre de personas significativas, ¿no? No la actriz que había trabajado en la novela de hace 5 años, que me encantaría, que después de un rato a lo mejor me acuerdo, ¿sí? Sino, y también esto de los tiempos y los lugares, ¿no? Uno charla, no me acuerdo si era en tal lugar o en tal otro, no, la verdad que no me acuerdo, uno suele decir, sí, no sé si era cuando tenías, cuando a veces hablas con uno, cuando tenía 20 o 25, no sé, como estas referencias generales, que es más complejo porque tiene que ver con sucesos un poco más a largo plazo, pero que en realidad la complejidad es porque uno se asusta, uno empieza a decir qué me está pasando, ¿sí? Es más complejo por el miedo que me genera este olvido que por el olvido en sí mismo, ¿sí? Entonces, por eso lo que sí está bueno empezar a pensar es que muchas veces, si nosotros podemos calmarnos, si nosotros podemos bajar este estrés o este nerviosismo que nos producen estos olvidos, vamos a ayudar también a recuperar rápidamente, ¿no? En general uno se pone nervioso, uno piensa lo peor, esto que preguntaban antes, ¿no? Me da el miedo a olvidarme, es un miedo a enfermarme. Sí, hay una secuencia que uno puede pensarla ahí, pero ¿por qué tenemos que pensar que todos los olvidos hacen referencia a una enfermedad grave o a una enfermedad progresiva o a un deterioro progresivo? ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente. Obviamente que todo lo que hacemos incide en nuestro futuro, de nuestro pasado ya no podemos trabajar en ello, pero digo, todo lo que hagamos de acá para adelante, tengan 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 100, va a ser para mejorar nuestra calidad de vida y para mejorar también nuestro reservorio cognitivo, ¿sí? Que es otro gran tema. Entonces, hoy ayuda a que si nos tomamos las cosas con un poco más de calma, si tratamos de no preocuparnos y no nos hacemos mala sangre por estas cosas, pensando que estamos cerca de enfermarnos y cerca de que nuestro cerebro no está respondiendo, y entrar a pensar cuáles son las causas que están incidiendo, vamos a encontrar que muchas causas, como las que nombrábamos antes, están participando activamente en nuestros olvidos, ¿sí? Y el miedo es Sandra, una... Sí, perdón, si te parece en sí, 5 minutitos deberíamos cerrar la charla dale, como para ir a las preguntas, que nos dé el tiempo para esto, perfecto. que tenemos ya un par de preguntas que Ujú, estoy anotando. dale. Nos tomamos un ratito, ¿sí? Cuando estamos así muy preocupados, muy alterados, bueno, se puede hacer algo que se llama visualización, ¿sí? No sé si todos lo conocen, lo explico muy sencillo. Es en cualquier lugar de la casa, en cualquier ámbito donde me sienta más cómodo, ¿sí? Si tuviéramos la posibilidad de estar frente a un lago, lo haríamos, pero esto es un viaje interno, ¿sí? Como todo lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a tratar de cerrar los ojos, vamos a tratar de conectarnos con nuestra respiración, con nuestro ritmo cardíaco, vamos a tratar de bajar, son 3 minutos para diferentes modalidades, creencias y prácticas, puede ser meditación, pues yo lo voy a llamar un espacio de relax y básicamente para aliviar nuestras tensiones. Y voy a tratar, creo que es algo de lo más complejo que hay, de pensar en nada, ¿sí? Porque uno dice, pienso en todo, no pienso en nada, no, pensar en nada. Es básicamente no un blanco, puedo ponerle el color que quiero a esta imagen, pero trato de poder bajar las tensiones, recuperar la respiración, mi ritmo cardíaco y hacer que mi cerebro le hacemos así, shh, calma, ¿sí? Son unos minutos. No es que me tengo, o sea, la meditación y otras prácticas llevan mucho tiempo. Esto digo, hay momentos del día que necesitamos bajar nuestra ansiedad y bajar nuestro nivel de estrés para poder recordar o recuperar algunas cuestiones que no nos estamos acordando, ¿sí?
un ejercicio sencillo, pero muy práctico para la vida misma, pero básicamente cuando empiezo a olvidarme, me empiezo o a enojar o a ponerme muy ansioso y muy nervioso porque no llego a recordar lo que tengo que recordar, bajen un cambio, bajen la alteración en el cerebro para que esa energía que le está haciendo ruido y vibrar en otro sentido pueda ser reubicada para encontrar estas cuestiones. Muy bien. ¿Cómo hago para recuperar y qué nos ayuda a nuestra memoria? Y acá voy a hacer foco en lo que la Secretaría todo el tiempo y desde el programa lo estamos haciendo ahora de una manera también medio particular. Tiene que ver con la actividad social, la actividad de comunicación, las redes, las redes con amigos, con familia. Uno puede estar muy bien de una salud física o muy bien de una salud mental, pero la soledad va a incidir directamente en nuestra calidad de vida. Por eso, a veces con más ánimos, a veces con menos ánimos, pero digo, hay que tratar de tener una actividad social permanente, ¿sí? Nuestro cerebro, hay diferentes áreas. La idea es poder activar o poder desarrollar nuestro hemisferio derecho, que es el que está más conectado con las emociones, ¿sí? Vamos a ver que el próximo encuentro vamos a hacer un poco más énfasis en esto de las emociones. Nuevos hábitos. ¿Cómo creamos nuevos hábitos? Cualquier tipo de actividad dice que un nuevo hábito se crea entre los 120 y los 180 días de habérselo planteado y sistematizado, ¿sí? O sea, entre 2 y 3 meses me lleva a cambiar un hábito. Entonces, ¿por qué tengo que activar nuestro cerebro? Porque en general, para poder pensar de otra manera, para poder recuperar algunas cuestiones o para poder crear nuevos hábitos que va a hacer que otras partes del cerebro se activen y se incorporen y puedan mantener nuestro cerebro activo, es necesario crear nuevos hábitos. Decíamos, desde la música, desde la literatura, desde el escribir, por un lado, desde hacer las cosas que hacemos habitualmente, hacer un llamado a alguien que realmente hace mucho que no hablamos, eso nos va a generar también una nueva emoción y también nos va a crear nuevas emociones que nos van a incidir directamente a nuestra manera de estar. Hay algo que me encanta pensar que es cómo nos desafiamos a nosotros mismos. Hay un montón de gente transgresora, hay mucha gente desafiante, pero si toda esa energía la usás para vos, desafíate. Desafíate no es de patotero, ¿no? Pero desafiemos nuestra manera de pensar. Ah, yo siempre pensé así. Ah, no, si me conoces, siempre, está bien, porque ni el siempre ni el todo, ¿sí? O sea, me parece que para poder cambiar o para poder hacer alguna otra cosa diferente, necesitamos pensar diferente. Y este pensar diferente tiene que ver con habilitarse uno a poder hacerlo, a creer que lo puedo hacer, ¿sí? No sé si soy la mejor cantante, no sé si bailo bien, pero me divierto un día, pongo música y hago algo en mi casa y la paso bien, ¿sí? Dejar de pensar en lo que pueden pensar los demás, dejar de pensar que otros digan, ¿sí? Estamos todos grandes ya para esto. Entonces me parece que está bueno desafiarnos a nosotros mismos en nuestras formas de pensar. Voy a hacer un pequeño resumen de esto, pero digo, yo lo sintetizo con apasionarnos y ser apasionados con algo, ¿sí? Lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona hacer, ya sé, a mí me apasiona viajar, bueno, lindo, entonces, o linda, ponerte un video de viajes, pero digo, buscar ciertas cosas que nos apasionan. Ese fuego sagrado, como dice algunas cuestiones de la mitología, hace que nuestros problemas de memoria también sean mejorados. Hay que trabajar en la pasión. Muchos de nosotros nos vamos desapasionando por un montón de cosas. Bueno, digo, vivo acá, en este país, me pasan un montón de cosas y trato de seguir apasionada con alguna actividad, con con el trabajo que hago, ¿sí? Pero esto requiere reencontrarse, ¿sí? A veces la gente que ha tenido mayor curiosidad o que es hoy por hoy curiosa, también hace que nuestra memoria se active porque va buscando, va buscando nuevas actividades. Y básicamente, para terminar con esto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño
ejercicio más, ¿sí? Que tiene que ver con poder. Acá no te necesitamos que nos cuenten nada, sino tienen que mirar la imagen y decir el color, ¿sí? En este pequeño ejercicio para activar también y poner a contrariar a nuestro cerebro para que se active. Yo leo la palabra amarillo que está en color verde. Lo que tengo que decir es verde, ¿sí? Entonces hacen tarea en el hogar, tarea para el hogar, no, tarea en el hogar. Cada uno va diciendo el color de lo que lee. Vamos a hacerlo a nuestro cerebro despertarse un toque. Bueno, muy bueno. Difícil, ¿no? Esto de los estímulos cruzados, lo que uno lee y lo que uno Exacto. ve. Sí, tal cual. Por ahora, bueno, no nos están respondiendo, pero supongo Lo que están están haciendo diciendo, la tarea, lo están están diciéndolo diciendo en voz alta. internamente, internamente. Sí, sí, sí. ¿Ya estamos en hora, Aparece. Pauli? Sí, estamos en hora. Entonces saco Me la... parece, dale, sí, si querés dejar de Dale, compartir. Este dale. ejercicio, igual que compartió Sandra, digo, me Sí. parece que es algo que pueden encontrar en internet, está buenísimo y Ujú. sirve mucho para ejercitar a cualquier edad, ¿no? Me parece que eso es algo de lo más interesante que pudimos charlar hoy, ¿no? No solo Sí. asociar el olvido a la patología, el olvido a algo propio de la vejez. Ujú. Sí, totalmente. Y creo que también esto de los hábitos, ¿no? Yo voy mucho por ese lado, de crear nuevos hábitos y de, no, lo hago mañana, no, mejor lo dejo para, no, hacelo Ujú. hoy, algo, no todo junto y todo ya y salimos que a querer recuperar todo lo que no hicimos en mucho tiempo, pero con una cosa que nos propongamos al día, está bueno. Sí, inclusive está buenísimo esto que vos decís, ¿no? Porque cuando uno se plantea desafíos que están por fuera de las posibilidades humanas, no de cada uno, sino, digo, de un día para el otro, no sé, nos pasa a todos. Quiero hacer dieta y ese día nada, nada de nada. Y bueno, obviamente esto va a traer alguna consecuencia, no es algo sostenible en el tiempo, entonces cualquier cambio, cualquier desafío que nos planteemos, es importante pensarlo dentro de lo real y posible y escalonado. Tampoco podemos pasar de un punto al otro. Esto es algo de lo que siempre Y, trabajamos. Sí, sí, y sí. lo bueno también es no caer en un lenguaje víctima, no, yo no puedo, no, esto no me sale, no, la verdad que a esta edad, no, no, o sea, Ujú, nada de eso es como excusa, ¿sí? ujú. Sí, ahora, sí con esta edad, sí con esta situación, sí, sí, Tal sí. cual, porque quizás muchas veces no, inclusive se escucha mucho en este contexto esto de, bueno, no es el momento para. Y sí, a ver, quizás no es el momento para hacer como uno haría en una, entre comillas, normalidad, pero Ujú, eso no quita que se pueda hacer quizás de otra forma. Y esto también es un desafío, ¿no? Intentar totalmente. seguir haciendo o hacer algo distinto en este contexto, que no sea algo que nos paralice. Algo de lo Ujú, que aparecía en las consultas que me parece importante como clarificar para que no quede la inquietud, ¿no? Digo, en este punto en la charla vos hacías todo el tiempo esta distinción entre lo patológico, ¿sí? Lo asociado a la enfermedad y el olvido como algo que nos puede pasar a todos. Una persona preguntaba por qué decía que su madre evidentemente tenía alguna cuestión más asociada a los olvidos y la patología y que tenía miedo de que le ocurra, ¿no? A ujú. ella. Y se preguntaba si es hereditario. No sé si quieres decir algo, Sandra, sobre Eh, esto. no, a ver, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es, si está muy preocupado, es consultar con un médico. O sea, sí Ujú, es sencillo, consultar con un médico por para también quedarse tranquilo, pero básicamente también para descartar, insisto, otras cuestiones que pueden incidir. ujú, Puede haber o sea, puede haber herencia, sí puede haber herencia, pero también estamos, o al menos, o sea, muchas cuestiones científicas hacen que creer que también lo que uno fue viviendo y la manera que fue viviendo va a hacer que se activen o no se activen estas cuestiones hereditarias. Pero ujú. bueno, si uno tiene antecedentes, se tiene que cuidar más, dicen los médicos. Bueno, si hay antecedentes de estas cuestiones, está bueno consultar.
a un neurólogo, consultar bueno, a veces al médico clínico y contarle todo esto para que después los deriven, pero sí lo fundamental es poder entender que sí hago una consulta médica, sí hago una evaluación neurocognitiva, y así todo hubiera o apareciera algún indicador, sí puedo enlentecer, sí puedo demorar, sí puedo con estas actividades para nuestro cerebro hacer que eso se retrase, ¿sí? Y eso también es importante, pero una consulta siempre es primero, es como lo primero que uno, si está muy, como cuando nos pasan otras cosas en otra parte del cuerpo, ¿sí? Un tiempo me quedo esperando, bueno, voy al médico. Y creo que esto es lo mismo. Consulten, pero también hagan en el cotidiano cosas para que su cerebro se mantenga activo, ¿sí? Tal cual. Y también en relación a esto que traes, me parece Mm. que se vincula mucho la cuestión de la atención, ¿no? Ujú. Respecto, hubo varios comentarios, por ejemplo, alguien comentaba, bueno, voy a la cocina y cuando llego a la habitación ya me olvidé de lo que iba a ir a hacer a la habitación, que a ver, nos pasa a todos, ¿no? Básicamente. Y pienso que mucho más en contextos como estos, donde estamos atravesados por tantos estresores, tantas cosas, que la atención no está focalizada. Ujú. Sí, hay algo que nos está pasando a todos, es que estamos fatigados mentalmente, Ujú. ¿sí? O sea, dentro de todos los estados que hemos pasado en todo este tiempo, cada uno con sus variantes, ¿no? Pero digo, al principio estábamos más temerosos, después, bueno, esta gran incertidumbre produjo a que aparezcan otras cuestiones. Y en este momento la fatiga es como si estuviéramos en otro contexto, de otra manera, también cuando hay épocas que se nos fatiga las reacciones que podemos hacer es bajar la tensión, bajar básicamente esto que nos trae los olvidos, pero bajar también esta energía, negar todo, empezar a desafiar a que esto no puede ser. Pero digo, estamos en un escuadro de fatiga personal y social, entonces creo que también eso es un gran indicador de correr la atención y que obviamente se relacione directamente con esto, de la Tal cual. atención. Otras preguntas que aparecían, que están también muy vinculadas con esto que vos decís de la fatiga, están vinculadas, lo dije repetido, a el dormir poco, ¿no? Que creo que en Ujú. este contexto esta ha sido una situación que ha desconfigurado mucho el sueño, es algo que creo que solemos escuchar bastante en los diferentes espacios de trabajo nuestro como Ujú. psicólogos, ¿no? Esta rutina que está desconfigurada y también esta rutina de sueño, este sueño que es necesario, obviamente, para poder tener una mayor atención. También alguna persona decía entre los comentarios esto de sentir que no duermo, que estoy despierta y estoy alerta, ¿no? Ujú. Todo el tiempo Totalmente. a cualquier sonido, y que acá también me parece importante el poder habilitar esto que vos traías de la consulta, ¿no? Cuando aparece algo que no podemos manejar con nuestra buena voluntad, el también poder consultar un médico clínico, supongamos, neurológico, lo que sea, donde podamos evacuar un poco nuestras dudas y quizás generar nuevas estrategias para poder ordenar, por ejemplo, el sueño. Ujú. Sí, claro que sí. Nosotros la verdad es que tenemos, por un lado, a veces un preconcepto de cantidad de horas que debiéramos descansar. Esto también, ¿no? Con el paso del tiempo tenés que dormir menos o te alcanza menos horas, o sea, es como para charlarlo. Hay mucho Ujú, de mito también en eso. ujú, Pero sí, la gran diferencia de horas y no horas tiene que ver con la calidad de sueño, ¿sí? ujú. Y esto de poder recuperarnos y poder sentirnos mejor, estamos muy atentos, muy, muy alertas, y ese estado de alerta es lo que habitualmente llamamos estrés, Ujú. que no es el gran suceso solamente de la duda con respecto a la enfermedad del COVID, sino el estado de alerta que tenemos por otras razones también, ¿sí? Por inseguridad, por otros ruidos que escuchamos, por ambulancias que pasan, o sea, digo, como todos esos estímulos que hacen que estemos realmente con una alteración en la posibilidad de descansar, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que son estresores. Seguro.
seguro. Bueno, y ya se hizo la hora, pero también Bueno, una pregunta que me parecía interesante, no para responder ya, pero apareció también el tema de la depresión, que fue algo que mencionabas, ujú, que me parece que es un gran tema, que de hecho no lo habíamos pensado, pero podría ser un tema de sí, charla, ¿no? Que es muy ujú, frecuente muchas veces cuando en la vejez el tema de la depresión, pero que también es algo que atraviesa socialmente al punto que la Organización Mundial de la Salud, creo que el año pasado, no, el anterior, declaró el tema, digamos, de ese año, la depresión, porque es una pandemia también, por más ujú, que no está totalmente, visibilizada, sí, y sobre la que hay que pensar y trabajar y prevenir fuertemente por las consecuencias que son diversas, ¿no? Y que ujú, muchas veces está invisibilizado. totalmente. Así Lo que bueno, retomaremos en otra charla con sí, mucho creo gusto. que podemos retomar eso. Así Así que que bueno. bueno, les Bueno, agradecemos por participar. Los gracias a todos. Gracias, Paula. No, por favor, gracias a vos, Sandra, gracias a Ivana también que hoy se ocupó de ayudarnos con esta logística y a todo el equipo de la Secretaría. Y bueno, nos vamos a ver en 15 días, probablemente sigamos indagando un poco las temáticas de memoria, olvidos que hoy estuvimos mencionando. Próximamente les llegará el flyer, así que bueno, les agradecemos a todos por participar y por todas las interacciones súper favorables que tuvimos durante el vivo.